Lo que dices recibes. Tus palabras están cargadas de dinamita. Este es un libro de Dan Gazzard. Capítulo 14. ¿Cómo no obtener lo que dices? Recuerdo una vez el comienzo de mi ministerio, cuando mis ruegos quedaban sin respuesta, cuando la corriente espiritual no se manifestaba claramente. Descubrí que esto había sucedido porque yo había permitido que se formaran dentro de mí bloqueos espirituales, y eso era lo que impedía la acción del Espíritu Santo. Realmente mi problema era muy serio. Aparentemente, un ministro de más edad que yo se había propuesto destruir mi carrera de ministro. Me daba un pesar tras de otro, lanzando acusaciones falsas contra mi persona y esparciendo historias carentes de verdad que se referían a mí. Me sentía por eso completamente acongojado. Cierto día, un amigo, también ministro, vino a verme. Don me dijo: yo me doy cuenta de todo el mal que estas acusaciones te hacen a ti y a tu ministerio. Toma este cheque y úsalo para publicar una contestación a los cargos falsos que ese hombre está haciendo contra ti. Te está arruinando. Yo acepté. Durante algunos días me puse a escribir una contestación que revelase abiertamente la clase de hombre que era mi adversario, un mentiroso y un calumniador, un arruinador de reputaciones. Durante todo el tiempo que pasé quejándome interiormente de aquel ministro, tratando de poner en el papel las declaraciones que me vindicarían, me sentí girando en un torbellino. No tenía paz. Aún mis oraciones parecían salir solo de mis labios y no de mi corazón. Al final me quebranté. Bajo el peso de aquellos malos espíritus, me encontré con Dios en un momento de ferviente oración mientras confesaba que el Espíritu Santo no se estaba manifestando en mi vida en aquellos días, puesto que yo estaba buscando retribución personal. Oré para que el Espíritu Santo me guiase a través de esas tinieblas. El Espíritu Santo me demostró que yo había estado equivocado. Entonces mi actitud cambió. En vez de odiar a ese hombre y tratar de vengarme de él, fui renovado por el Espíritu Santo. Descubrí que el Espíritu había llenado mi corazón con el amor de Dios, y con todo ese amor yo pude pensar claramente y ver a ese hombre a través de los ojos de Dios, que es todo bondad, perdón y ternura. Esta fue una de las más grandes experiencias sobrenaturales que jamás había tenido. El Espíritu del Señor me ayudó a perdonar a aquel hombre completamente, en un momento en que yo, sin el Espíritu, lo odiaba y solo deseaba vengarme. La Biblia nos dice que la venganza es asunto de Dios. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se venga de nuestros enemigos porque Él es justo y porque nos ama. Sin embargo, un espíritu rencoroso es tan destructivo que debemos tener presente que no debemos sentirnos felices cuando Dios se venga de nuestros enemigos. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Durante el tiempo que yo estaba preparándome para refutar al ministro que me había difamado, estaba desobedeciendo las órdenes de Jesús que dicen: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo no solamente estaba desobedeciendo una de las órdenes expresas de Dios, sino también estaba haciéndole imposible a Dios que me perdonase. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es de extrañar que mis ruegos fuesen por eso obstaculizados. Esto es porque Jesús dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El odio, ira, envidia, rencor y demás emociones similares nos hieren más a nosotros mismos que lo que hieren a nuestros enemigos. Por lo tanto, si nuestra fe es grande y nuestras oraciones son persistentes, hay una sola cosa que impide que recibamos respuesta, y esa es el pecado impenitente. Isaías 59, 1-2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué situación tan terrible para un creyente no poder hablar a Dios cuando comprendemos todo el mal que nos provoca nuestro resentimiento.
vemos que nos resulta mejor dejar que nuestros enemigos se alejen con su delito y perdonarlos en vez de anidar un rencor y cortar de ese modo nuestra comunicación con Dios. Dios conoce el corazón de nuestros enemigos y si la ofensa fue intencional, Dios la hará pagar. Una vez que comprendas la destrucción que acarrea para ti la venganza, podrás pedir a Dios que te aparte de toda clase de resentimiento, que es posible librarse verdaderamente de estos sentimientos. Yo lo sé, no solo por mi propia experiencia, sino también porque las Escrituras lo aseveran. Hechos 13 refiere la historia de dos de los más fieles siervos de Dios. Ambos hombres llenos del Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, se encontraban predicando y enseñando en Antioquía. Pablo les dijo a los gentiles que él y Bernabé habían ido a Antioquía porque Dios los había enviado allí para servirles de luz, a fin de que la salvación pudiese llegar a todos los rincones de la tierra. Cuando los gentiles oyeron eso, se regocijaron y glorificaron a Dios, y todos aquellos que creyeron recibieron la gracia del Espíritu y fueron escogidos para la vida eterna. Los judíos, sin embargo, incitaron a los hombres y mujeres devotas en contra de Pablo y Bernabé, y los echaron de la ciudad. Pablo y Bernabé salieron y fueron llenados con el gozo del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé no tuvieron deseos de vengarse. El ser que está lleno del Espíritu Santo no busca vengarse, sino que más bien jubilosamente refleja la presencia de Dios que está en su interior. Las palabras de Pablo eran llenas de confianza en Cristo, porque él pronunció esas palabras, lo recibieron con desdén y mofa. Él, sin embargo, sabía que el Espíritu Santo había prometido poder, por lo tanto, nunca dudó al pronunciar la palabra. Esto es lo que te sucederá a ti cuando el Espíritu te llene de su gracia. ¿Cómo vencer el rencor? Haz esta confesión personal de fe. Todo lo que confieses lo obtendrás. Cuando digas lo que Dios dice acerca de este asunto vital, poseerás lo que Él haya provisto para ti, el don divino de perdonar a todos. 1. Si yo perdono a mis semejantes sus ofensas, mi Padre Celestial también perdonará mis ofensas contra Él. Mateo 6:4. Porque si yo no perdonase a los hombres sus ofensas contra mi persona, consecuencias mucho más serias que las que pudiera imaginar caerán sobre mí. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. 2. Si yo tuviese rencor en mi corazón hacia los demás, sin importarme el tamaño de las ofensas que me hicieron, estoy abriendo mi corazón para que entren otros 7 espíritus malos que el rencor. Lucas 11:26. Aquí tenemos otros 7 espíritus que son semejantes al rencor, pero que son aún más malos que este: resentimiento, mala voluntad, envidia, malicia, venganza, amargura, odio. 3. Cuando examino esta lista de 7 espíritus que son peores que el rencor, siento que ellos son progresivamente degradantes. ¿Cómo puedo librarme del rencor? ¿Cómo puedo resistir estos malos espíritus en el nombre de Jesús para que me dejen? Podemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Y a mí también. La bondad es un fruto del Espíritu, la cual, cuando va unida a la misericordia, me permite perdonar a todos aquellos que me han ofendido, así como Dios me perdonó en Cristo. 4. Si yo tengo una pelea con alguien, debo perdonarlo. Así como Dios me ha perdonado, yo también perdono a los demás. Colosenses 3:13. La palabra de Dios es tan práctica y poderosa. Ella me enseña lo que debo hacer, aun si me veo comprometido en una pequeña disputa. 5. El don que Dios me ha dado para perdonar a los demás es ilimitado. Jesús me ha ordenado que perdone, si es necesario, 70 veces 7. Es decir, que yo no posea una capacidad natural, sino una capacidad sobrenatural para el perdón, mediante la cual puedo perdonar a los demás. 6. Los mayores problemas que encuentro en la vida bien pueden llamarse problemas de la gente. Vivo en un mundo donde las comunicaciones pueden interrumpirse. La persecución, la oposición pueden ser mi cruz, pero yo conozco el secreto. Poseo la capacidad de amar con el amor de Dios. Su amor me permitirá mirar a los demás con miradas llenas de tierno amor y compasión. 7. No me gusta hablar mal contra aquellos que me han ofendido. Dios me ha dado la capacidad de perdonar y de olvidar. Otros 7 espíritus pueden a menudo tratar de entrar en mi vida, pero yo valientemente los rechazo en el nombre de Jesús. 8. Algunos dicen, yo perdonaría a los demás solamente si ellos me pidiesen que los perdone.
Ya sea que ellos alguna vez me pidan perdón o no, desde el fondo de mi corazón yo perdono y pongo a todas las ofensas bajo la sangre de Jesús. Puesto que pertenezco a Jesús, perdono a los demás por el poder de liberación de la sangre de Jesús. Me veo libre de los otros 7 espíritus.